Muy buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las señoras y señores presidentes de las Cortes de Apelaciones, ministros de fe y a los postulantes que participan en esta sesión de manera presencial y por videoconferencia. Saludo también a los familiares de los postulantes que se encuentran en dependencias de este palacio. Podemos tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes postulantes presten el juramento o promesa de rigor desde las Cortes de Apelaciones respectivas y también desde esta Corte Suprema para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario subrogante del tribunal procederá a tomar el juramento o la promesa que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse. Corte de Apelaciones de Arica. Ernesto Javier Bolívar Vera, Camila Paz Gutiérrez Gómez, Laura Michelle Imas Sáez, Isaac Pedro Mamani Tapia, Adrián Ignacio Navarro Gutiérrez, Elizabeth Andrea Valentina Paredes Jiménez, Benjamín Adolfo Jorge Riquelme Zapata. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Iquique. Nicolás Ignacio Aramayo Holguín, Constanza Jacqueline Díaz El Alam, Pablo Ernesto Millabruna, Ivania Soloana Sayers Varas, Mario Eduardo Zuleta Carrillo. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Antofagasta. Isabel Susana Carvajal Yáñez, Mauricio Hernán Contreras Cantuarias, Francisca Paulina Gutiérrez Soto, Enrique Andrés Hernández Julio, Mauricio Andrés Hidalgo Romero, Victoria de Los Ángeles Quirós Rivas. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Copiapó. Priscila Dayana Cortés Alcota, Quetzal Francisco Vera Escalante. Licenciada y licenciado, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de La Serena. Javiera Andrea González Marín. Licenciada, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Rodrigo Alejandro Cisternas Espinosa, Félix Alberto Lucero Allendez. Licenciada, licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Rancagua. José Patricio Cornejo Ibarra, Felipe Ignacio Díaz Donoso. Licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Talca. Luis Alberto Contreras Mena, Pablo Andrés Ramírez Bravo, Francisco Javier Sepúlveda Soto. Licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Chillán. Camilo Neftalí Buenavante Riveros, Belén Elcita Ileana Cádiz González. Licenciada y licenciado, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado.
Sí, juro. Corte de Apelaciones de Concepción. Benjamín Ernesto Benavente Ortiz, Francisca Alejandra Bustos Cáceres, Raúl Castillo Hernández, Manuela Fernanda Enrique Serra, Damián Alexis Andrade Jiménez, Nicolás Alejandro Maldonado Cancino, Camila Andrea Meneses Contreras, Francisca Valeria González Soto, Gerson Amaro Riquelme Chic, Estefano Ignacio Bacareza Varas y Orili Alexandra Bolrat Piña. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Corte de Apelaciones de Temuco. Tatiana Andrea Albornoz Gatica, Bárbara Adiva Atuán Paul, Benjamín Elías Carrier Abarzúa, Maite Javiera Alejandra Fernández Brito, Emily Jane Frolis Pereda, Julio César Jara Quesada, Andrea Belén Leal Contreras, Rodolfo José María Ángel Morales, Camila Sofía Montesinos Inostroza, Valeria Margot Rifo Valenzuela, José Raúl Soto Cotal, Ámbar de Rosario Torres Enríquez. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valdivia. César Antonio Collao Álvarez, Karin Pereira Duarte. Licenciada y licenciado, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Camila Fernanda Alarcón Águila, Alex Antonio González Muñoz, Adolfo Eduardo Isla Krause, Mario Sebastián Lara Quintana, Mauricio Andrés Mitre Gatica. Licenciada y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Y Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Yanina Dominique Brevis Núñez, Rodrigo Elías Martínez Díaz. Licenciada y licenciado, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, Sí, juro. juro. Corte Suprema, primer grupo. Daniel Alejandro Aguilar González, Víctor Alejandro Aguilera Muñoz, Florencia Belén Ahumada Mandiola, Pedro Pablo Álamos Domeico, Diego Alonso Alegría Magallanes, Antonia Paz Ananías Salas, Ricardo Febo Artal Escobar, Daniela Alejandra Astudillo Vázquez, Karen Julieta Ábalos, Almendra Micaela Barros Lagos, Sandra Fabiola Cádiz Vargas, Marjorie Nicole Cajas Durán, Gonzalo Antonio Campos Gutiérrez, Diana Alejandra Campos Marín, Francisco José Cancino Vergara, Valentina Alejandra Caroca Pereira, Francisco Javier Castro Morales, Joaquín Ignacio Cea Lagos, Valentina Fernanda Chacana Rojas, Nora Olivama Chávez Valenzuela, Diego Matías Ignacio Cid Pérez, Valentina Daniela Alicia Coloma Giliberto, Tomás Adolfo Contreras San Martín, Martín Pedro Díaz Bernardo, Caroline Consuelo Díaz Faúndes, Francisco Javier Elgueta Robles, Catalina Alejandra Escobar Montes, Paula Javiera Espinosa Muñoz, Scarlett Belén Espinosa Sepúlveda, Patricia Alejandra Fernández Olate, Julio César Fernández Palma, Nicole Antonia Figueroa Jiménez, Marla Lili Figueroa Obando, Krishna Valentina Figueroa Aguilar, Maximiliano Ignacio Gajardo Núñez, Alba Luz Gallardo Velázquez, Reinaldo Miguel Gómez Drago, Horacio Alfredo González Acún, María José de los Ángeles Goyeneche Camus, Carlos Andrés Griffin Cuadra, Dafne Juliana Huerta Aguayo, Daniela Andrea Jara Becerra y Natalia Andrea Jufré Pinto.
Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Corte Suprema, segundo grupo. Catalina Rayén Payamilla Sánchez, Luis Alejandro Labra Alfaro, Ignacio Lanas Ceruti, Pedro Pablo López Mena, Joaquín Antonio López Pelvitz, Carlos Alberto Loyola Segovia, Sebastián Andrés Lufín Toro, Elba Ana Maita Zarzuri, Andrés Maturana Morales, Sergio Enrique Melo Malik, Francisca Silvana Morales Ide, Cintia Inés Morales Leiva, Antonia Isabel Muñoz Edward, Cristóbal Leonel Muñoz Manríquez, Camila Javiera Muñoz Rubilar, Paula Macarena Muñoz Vázquez, Sebastián Nasif Barbieri, Roberto Ignacio Nato Saavedra, Ivette Angélica Neumann Castillo, Natalia Paz Orchard Lizana, Fernanda Carolina Oróstica Armijo, Nicolás Samuel Ortiz Barra, Francisca Alejandra Padilla Martínez, Fernando Tomás Palma Sánchez, Alfonso Javier Pantoja Gallego, Aurora del Carmen Pardo González, Tomás Ignacio Peñaranda León, Juan Pablo Daniel Pino Espinosa, Valentina Eloísa Pino Pardo, María Magdalena Ragni Urrutia, Josefa Antonia Riquelme Brito, Francisco Alfredo Rocha Troncoso, Javiera Paz Rodríguez Alegría, Martín Eduardo Rojas López, Antonia Abril Saavedra Soto, Jorge Hernán Sepúlveda Contreras, Carolina Beatriz Sepúlveda Quirós, Catalina Paz Sierra Alta Muñoz, Martín Sofía Valdivieso, Valesca Andrea Tapia Pardo, Maribel Virginia Tito Terán, Karen Denise Traverso Muñoz, Andrea Tabita Troncoso Holguín y Roberto Fabián Velázquez Flores. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento o promesa. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento o promesa que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea éxito profesional. Aplaudamos este logro. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Ricardo Blanco Herrera, se dirigirá a la audiencia. Estamos reunidos en este acto solemne para felicitar y reconocer a quienes, tras años de estudios universitarios, hoy prestaron juramento como abogados y abogadas de la República. En un momento de legítimo orgullo y felicidad para ustedes, sus familias y amigos. Es también una instancia de profunda reflexión sobre la responsabilidad que asumen desde este instante. El título de abogado no solo es una habilitación técnica, es un compromiso público, una declaración de principios. Es la aceptación de un rol que implica deberes éticos, intelectuales y sociales. Entre las múltiples funciones que desempeñarán en su vida profesional, ya sea como litigantes, académicos, jueces u otros servidores públicos, cumplirán la labor fundamental de ser intérpretes del derecho y en muchas ocasiones les corresponderá ser asesores jurídicos, que no simplemente significa responder a una consulta legal o redactar un contrato. Es acompañar decisiones,
prever conflictos, ofrecer claridad en medio de la complejidad normativa y permitir que personas, empresas e instituciones puedan desenvolverse con certeza y justicia en el marco del derecho. Este mandato legal debe ser ejercido con rigurosidad técnica, con compromiso ético y con una mirada integral. Porque no basta con limitarse al entorno legal estrictamente, que sea aplicable al caso tratado, pues quien asesora no puede desentenderse de normas colindantes, de principios no explícitos y que informan todo el ordenamiento jurídico, ni de consecuencias de esa índole que, aunque no sean inmediatas, pueden afectar a su cliente o al interés público. El abogado que aconseja debe hacerlo con celo, prudencia y diligencia. Y en ese contexto deben actuar con profundidad, análisis críticos y el mayor grado de rigurosidad posible. Con el compromiso de cumplir cabalmente con las normas y con respeto a la Constitución y a los derechos esenciales, ciertamente en los encargos de una asesoría jurídica ha de estar siempre presente el interés de quien hace la solicitud, y en numerosas ocasiones ellas provienen de uno de carácter privado. Y en tales casos, para el buen profesional del derecho es imprescindible determinar los escenarios que la correcta aplicación de la ley trae aparejado con el fin de velar por la compatibilidad de los intereses en relación con la juridicidad que nos rige. Esta función adquiere una relevancia aún mayor en el ámbito público, porque cuando se asesora al Estado, a sus autoridades o servicios, el estándar no solo se mantiene, sino que se eleva. Porque en la esfera pública se debe tener siempre presente que la opinión técnica puede incidir en la vida de miles de personas, en la confianza en las instituciones y en la solidez del Estado de Derecho. El Código de Ética del Colegio de Abogados recoge los deberes asociados a la correcta asesoría jurídica que ha de prestar todo profesional del derecho. Su artículo 4 indica que debe procurar llevar su defensa y asesoría de manera empeñosa, con apego estricto a los estándares del buen servicio profesional y a las normas jurídicas y de ética. También lo hace con motivo de la independencia de la actuación del abogado o abogada consignado en el artículo 6, al prescribir que aquel o aquella debe mantener siempre a salvo la independencia para brindar a sus clientes la asesoría y consejos imparciales que el cargo exige. Desde luego, radica en ustedes, nuevas abogadas y abogados, el saber cumplir con el deber de otorgar un adecuado apoyo profesional que sea acorde con la honradez y lealtad con que han jurado desempeñar la profesión jurídica, y ello en plenitud, para lo cual habrán de tener en vista el ejercicio de la abogacía generalmente transita entre la esfera privada y la pública. Cuando les corresponda representar intereses privados, su asesoría consistirá en hallar el mejor camino para su satisfacción. Pero esa búsqueda tiene límites, contenidos y un sentido que se nutre de los adjetivos que reviste este juramento. Pues la investidura que hoy se les ha conferido los hace colaboradores directos con la Administración de Justicia, por lo que la excelencia, la ética, la prudencia y el sentido de lo justo en todo su quehacer es un imperativo del que no podrán desligarse. La comunidad requiere intérpretes leales del derecho, guardianes del principio de legalidad, voces que orienten con sabiduría a quienes se enfrentan decisiones complejas. La sociedad valorará a quienes, como profesionales íntegros, valientes y comprometidos, sepan ejercer la abogacía con lealtad y honestidad. Que cada dictamen, informe, consejo que emitan sea reflejo de ese compromiso profundo con el derecho y con su país. Les doy la más cordial bienvenida al foro y les deseo en nombre de esta Corte Suprema de Justicia una carrera que sea fecunda, justa y al servicio de Chile. Poder judicial de todos y para todos. He dicho.
Por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le pone término de esta Corte Suprema. Muy buenos días.